Ok, en este día vamos a ver, por así decirlo, la segunda parte del video anterior. El verbo to be en negativo y en preguntas. Ahora, pero primero vamos a recordar lo que vimos en el video anterior. ¿Qué es el verbo to be? El verbo to be se puede dividir en tres: am, is or are. El verbo to be significa ser o estar. Para recordar un poco el video anterior, veremos otra vez en un poquito más resumido las formas del verbo to be en positivo o en afirmativo. En este caso, como primer punto veremos las formas afirmativas del verbo to be como resumen del primer video, por si no lo vistes o quieres hacer un resumen rápido. La base, la base del verbo to be o formas bases del verbo to be son I am, you are, he, she or it, we, you are, we, you or they. Y las contracciones son I am, you are, your, he, it, she, it, we are, your, their. Ahora ya sabiendo cuáles son las contracciones afirmativas para el verbo to be, podemos ver las negativas. Y en este caso se forma así. El sujeto como siempre al inicio. Y después el verbo to be. Pero aquí hay algo muy importante. Siempre le tienes que agregar no, not. Por ejemplo, is not, are not. Y las contracciones son isn't o isn't. Y para are not es aren't. Isn't, aren't. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. I'm not tired. No estoy cansado. Isn't at home. Él no está en casa. They aren't students. Ellos no son estudiantes. She isn't happy. Ella no está feliz. O we are not ready. No estamos listos. Si te das cuenta, hay una característica principal. En todas las oraciones de forma negativa del verbo to be, siempre va not. Pero para hacerlo más corto, se puede hacerlo con un apóstrofe y la letra T. Como por ejemplo aquí. They are not students. Para no decirlo todo, podemos decir they aren't students. Con este apóstrofe, la N y la T, y la N, el apóstrofe y la T, y el complemento. They are not students. Se puede pronunciar también como they aren't students. Con este apóstrofe. Igual aquí. She isn't happy. Ella no es feliz. ¿Cómo sé que es negativo? Porque lleva el apóstrofe. La N, el apóstrofe y la T. Ella no es feliz. Por ejemplo, she isn't happy. ¿Cómo sé que es negativo? Como lo dije, por el apóstrofe. ¿Y qué significa ese apóstrofe? She is not. Ese lo que significa she is not. Ese apóstrofe, pero para hacerlo más corto, como ya mencioné, se ocupa el apóstrofe y la palabra queda más corta. Ok, ahora ya sabiendo eso podemos ver el tercer punto, que son las preguntas con verbo to be. ¿Cuál es la regla básica? La regla básica es que el verbo to be, en este caso, cambia de posición. En las oraciones básicas, el sujeto va de primero y para formar una pregunta
En inglés el verbo to be va de primero. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia de posición. Con el sujeto se cambia de segundo a primero, como lo vemos aquí. Para una pregunta el verbo to be va de primero y el sujeto queda de segundo. O como está escrito aquí, el verbo to be va de primero y el sujeto de segundo. Ya podemos poner complemento. Algunos ejemplos son: Are you ready? ¿Estás listo? Is is he your brother? O is he my brother? ¿Él es tu hermano o él es mi hermano en este caso? Ok, en este caso ya sabiendo las oraciones y cómo se forman la pregunta con el verbo to be, podemos saber cómo se forman las oraciones afirmativas, las respuestas afirmativas y las respuestas negativas para responder cuando se usa el verbo to be en pregunta. En este caso te pongo tres ejemplos con am, con I, con he y con they. Para afirmativa podemos usar yes I am, yes he is o yes they are. Y para negativa podemos usar las siguientes. Para negativa, como lo mencioné, podemos usar las siguientes. No, I'm not, que como ya lo había mencionado es la única que no tiene, como ya lo había mencionado es la única que no tiene el apóstrofe, o en este caso no tiene forma de contraerla o de hacer la contracción. ¿Por qué? Porque en este caso solo se puede contraer la primera parte, que es I am, que esa parte sí se puede contraer, pero no se le puede poner un apóstrofe como a las otras, como a los otros sujetos. Por ejemplo, para she sería no, she isn't. Y para no, y para we sería no, we aren't.